Una de las preocupaciones de nuestra Universidad Adventista de Chile es, por supuesto, en el área profesional para nuestros egresados y aquellos profesionales de otras casas de estudio. Nuestra universidad tiene una amplia gama de diplomados que usted puede ingresar a www.unach.cl y saber de qué se trata. Tenemos en el área de psicología, educacional, gestión educacional, en salud y una gama muy amplia de estos diplomados para el constante perfeccionamiento de los profesionales que están al servicio de Dios y también de la humanidad. Estamos ya en nuestro capítulo número 10 de Lecciones de la Biblia, así que acompáñenme para que juntos podamos desarrollar este hermoso estudio del libro de Daniel. Esta semana, de la confesión a la consolación. Oye, Señor, oh Señor. Oye, Señor, oh Señor. Perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Daniel, capítulo 9, versículo 19. El capítulo 9 del libro de Daniel es uno de los capítulos más maravillosos porque va desde una experiencia personal que está viviendo Daniel. Involucra la oración, producto de la angustia, ayuno y una respuesta inmediata por parte del cielo. Y la respuesta es tan específica, tan detallada, que incluso a Daniel no solamente se le satisface su necesidad de saber qué iba a ocurrir con respecto a su propio pueblo, sino que el Señor le permite a través del ángel Gabriel llegar a la primera venida del Mesías, de Cristo Jesús. Tal vez vislumbrar su ministerio y como la mayor de las recompensas para la raza humana, que toda profecía tiene como centro el ministerio de Cristo Jesús en nuestro favor. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Estamos en el capítulo número 10 de nuestra temporada en donde estamos estudiando el libro de Daniel. Y es por eso que le invitamos desde ya que pueda tener su Biblia. En este capítulo usted va a conocer también y va a saber aquel material maravilloso que estamos ofreciendo de forma completamente gratuita para reforzar el estudio que usted puede hacer del libro de Daniel. Y en esta ocasión está con nosotros nuevamente, después de varias semanas, varios capítulos, Pastor Rubén Cofré. Gracias, Pastor, por volver aquí a Lecciones de la Biblia. Muchas gracias por la invitación. Un gusto y un placer volver a estar acá. Y también nos acompaña Pastor Víctor Toman. Gracias, Pastor, por acompañarnos. Es para mí siempre un privilegio, una bendición poder compartir con nuestros amigos de Nuevo Tiempo y, bueno, profundizar las Sagradas Escrituras. Así es. Casi les digo bienvenido a nuestro estudio. La verdad que hemos salido de los estudios de Nuevo Tiempo Chile y estamos aquí. Hemos transformado nuestra iglesia de la Universidad Adventista, donde nos encontramos, en lo que va a ser nuestro estudio en esta temporada de Nuevo Tiempo. Y después vendrán más sorpresas, otros lugares. Ahí ustedes van a poder mirar también, ser parte junto con nuestros amigos de Lecciones de la Biblia. En diferentes lugares queremos dar a conocer no solamente nuestras instituciones, sino aquello maravilloso que Dios tiene a través de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Correcto. Vamos a iniciar el estudio de un capítulo maravilloso, ¿no? Viene con varios detallitos, ¿no? Desde una experiencia personal, como decíamos, de Daniel, hasta una profecía, la famosa profecía de las 70 semanas. Y para eso vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios. Pastor Rubén, por favor. Oremos. Dios y Padre, gracias te damos por nuevamente estar iniciando una vez más el programa.
Queremos rogarte que tú nos ayudes a entregar con claridad el mensaje contenido en el estudio de tu palabra. Bendice a quienes nos escuchan y a nosotros danos también tu Espíritu Santo para poder compartir este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Cuánto ha sido el tiempo más extenso que les ha llevado una oración? No me refiero a horas de rodilla orando, sino cuánto tiempo han estado orando por algún motivo en particular hasta que vino la respuesta. Es complicado, pero yo recuerdo en mi experiencia, una de las cosas que me tomó harto tiempo oración fue cuando mi madre estuvo enferma. Yo vivo acá en Chile, mi madre vivía en Australia. Me llegó la noticia de que ella estaba con un cáncer terminal y comenzamos a orar por ella. Y luego llegó la orden médica que tenía 2 meses de vida. Por lo tanto, seguimos orando y apuramos un viaje hacia Australia. Y llegué allá y tuve la oportunidad de ungir a mi madre. Y vi la mano de Dios obrando, ya que el Señor le otorgó 10 años más de vida. Fue un periodo especial, pero donde oré durante muchos días, ayuné, y el Señor respondió. Yo creo que Dios es maravilloso y el Señor, aunque a veces nosotros pensamos que tarda, el Señor ya tenía preparado una bendición especial. Así que yo agradezco a Dios por ello. Muchas veces vivimos en una cultura de la rapidez, inmediatez, instantaneidad. ¿Cómo afecta eso muchas veces la paciencia que debe tener el cristiano, especialmente cuando ejercemos la oración para con Dios? Tú acabas de hacer una descripción de cómo nuestra sociedad se mueve en cuanto a la espera. A nadie le gusta esperar. Y la gente reacciona muchas veces violentamente frente al incumplimiento de sus deseos, de sus anhelos o de sus necesidades. Uh-huh. Sin embargo, en la Escritura encontramos que la paciencia es una virtud entregada por el Espíritu Santo y que el Señor maneja los tiempos que nosotros no manejamos y que frente a nuestras solicitudes, nuestras peticiones, que sin duda en nuestra vida han sido tal vez muchas las causas por las cuales hemos orado y hemos no solamente alegado con el Señor, reclamado al Señor, sino solicitado también satisfacer nuestra necesidad. El Señor tiene sus tiempos y a veces son inmediatos. Otras veces nos dice inmediatamente que no y otras veces nos dice espera. Y es lo que tal vez se ve reflejado y nos estamos adelantando al siguiente capítulo, el capítulo 10. Tanto el capítulo 9 como el 10 del libro de Daniel, el personaje Daniel ora y en el capítulo 9 recibe una respuesta inmediata y en el capítulo 10 viene el momento de esperar. Incluso en el capítulo 10 se da el argumento de por qué Dios tuvo que, entre comillas, esperar, porque estaba haciendo otra función, otra actividad, y que lo vamos a ver en nuestro siguiente capítulo. No obstante, dice el versículo 2 del capítulo 9 de Daniel, un poco de dónde viene la motivación de esta oración. No significa que Daniel había dejado de orar. Daniel vivía en una vida constante de oración, pero el verso 2 tal vez nos va a mostrar por qué o cuáles eran las motivaciones de esa oración. En el primer año de su reinado, está hablando de Darío, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, en los que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén, 70 años. ¿Qué está haciendo Daniel acá? Estudiando, está viendo las profecías, está viendo los escritos de los profetas y está sacando la cuenta. ¿Cuánto tiempo había dicho Dios al profeta Jeremías que el pueblo iba a estar en cautividad? Y naturalmente él se da cuenta que en el año que él ahora está viviendo,
se está por cumplir los 70 años que Dios había predicho en la profecía que iban a pasar en cautividad. Interesante que se da hasta el detalle, ¿no? Él está leyendo ahí al profeta Jeremías y nosotros lo encontramos en el capítulo 25, verso 12 al 14, en donde Dios da la sentencia a los caldeos, a los babilonios, que después de esos 70 años el pueblo iba a retornar y Dios iba a castigar, ¿no es cierto?, el pueblo babilonio. Cuán importante es el estudio de las Escrituras acompañado con oración, pero después saber el tiempo en el cual estamos viviendo. Aquí Daniel 90 años aproximadamente tenía y él ya sabe a través de la Biblia como fundamento el tiempo en el cual está viviendo. Hay dos cosas que es importante tal vez resaltar del texto. Primero, la devoción de Daniel en la oración, que ya se había manifestado en capítulos anteriores. No olvidemos en el capítulo 2, ora. En el capítulo posterior, versículo capítulo 6, vuelve a orar. Y así la vida de oración de Daniel. Pero la oración va acompañada también en este caso del estudio de las Escrituras. Estudiar las Escrituras sin oración no está completo. Orar sin estudiar la Escritura tampoco está completo. Eso es por un lado, primer principio de la vida cristiana, estudio y oración. Pero aquí también yo puedo ver una interpretación o un principio de interpretación profética. Los teólogos se dividen entre la interpretación alegórica, la interpretación preterista, la interpretación futurista y la interpretación histórica profética, que es la que nosotros utilizamos para estudiar las Escrituras. Y no las estudiamos a partir de esa mirada por un asunto de capricho o por ser diferente del resto, sino porque en este texto encuentro que Daniel está aplicando ese principio de interpretación. Él va a la profecía, luego analiza los acontecimientos históricos y se da cuenta que lo que fue profético también ahora es historia y viene el cumplimiento. Y lo más importante de esto, que ese principio le lleva a él a ver el cumplimiento de aquello, porque después vemos lo que sucede. Pero es cierto, él está haciendo esta aplicación histórica. Él cree, por supuesto, en la palabra de Dios, la palabra profética. No obstante, tiene una preocupación. Absolutamente. Una preocupación que en el verso 3 dice, volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándolo en oración, ruego, en ayuno, ropas ásperas, ceniza. Y cuando hablamos de ayuno, ropas ásperas, ceniza, es porque hay una angustia, una preocupación, un problema, cuando hay algo que se requiere de una respuesta divina. ¿Cuál es el conflicto que Daniel está experimentando entre saber que el tiempo se estaba cumpliendo, pero algo le preocupaba? A él le preocupaba el poder volver. A él le preocupaba el hecho de que la promesa de Dios o el pueblo no estaba preparado para volver. Quizás estoy especulando un poquito, pero sabe que a mí me llama mucho la atención el hecho de que Daniel, que ha pasado la mayor parte de su vida en la cautividad, él sabía perfectamente de que había una profecía en la cual iban a volver. El anhelo y las oraciones que Daniel hacía, siempre abría las ventanas hacia Jerusalén, porque su corazón estaba puesto allá, en su tierra, en el templo donde estaba, aunque ahora sabemos que estaba destruido y todo, pero su corazón era estar presente allá. Y naturalmente estaba llegando el tiempo en el cual la profecía estaba terminando. Y su anhelo era poder que eso se cumpliera, sea una realidad, que su pueblo saliera de Babilonia y pudiera volver a ese lugar. ¿Sí? Sí, pero había una preocupación un poco más allá. O sea, el cumplimiento de la profecía es el anhelo del corazón de Daniel. Pero había una condición que no se estaba dando, que el pueblo estaba viviendo no a la altura de las circunstancias para que eso se cumpliera. Entonces, al ver la iniquidad del pueblo, la maldad del pueblo, Daniel teme que por esa condición no se cumpla aquello que fue predicho. No olvidemos que hace un tiempo atrás, cuando estuvimos acá, dijimos que muchas de las profecías son condicionales, están condicionadas a. Y en este momento había una preocupación. Él se daba cuenta que su pueblo
objeto del cumplimiento de la profecía, no estaba viviendo a la altura de la palabra de Dios descrita en el libro de la ley. Claro, para poder volver. Y ahora, eso es lo que le angustiaba. Por eso que él clama y dice, si ustedes leen un versículo, dice clama, hazlo no por el amor de nosotros, hazlo por el amor de ti mismo, para que este pueblo vea de nuestras palabras que tú eres Dios. También está el elemento muy importante de que el capítulo 9, en respuesta a esta oración, viene el ángel Gabriel a explicarle. Y cuando viene a explicarle, obviamente es porque algo no se entendió. Imaginémonos ahí en el capítulo 8, o si vamos para atrás, Daniel ya en su juventud había visto la secuencia consecutiva de los reinos. Después vemos en el capítulo 7 que recibe la visión, pero con mucho más detalles. Pero en el capítulo 8 se agrega un elemento de tiempo que es tremendo. Se agrega el actuar del cuerno pequeño en contra del pueblo, en contra del continuo, en contra del príncipe. Y en el capítulo 8, Daniel ve y escucha en visión cuando dice, ¿hasta cuándo será esto? Que se está mancillando la desolación, la prevaricación al santuario. Entonces la respuesta es hasta 2300 tardes y mañanas. Entonces Daniel ahora tiene dos conceptos de tiempo. Jeremías capítulo 25, 70. los 70 años, y acaba de recibir la visión que habla de 2300 años. Y yo me imagino a Daniel diciendo, o tal vez en un plano muy especulativo y muy personal, ¿no? Pero tal vez en donde Daniel dice, producto de los pecados que ustedes estaban señalando y que se ven reflejados en la confesión de la oración del capítulo 9, vamos a seguir en esta condición por 2300 años más. Entonces él necesita que el ángel venga a explicarle, y por esa razón la profecía de las 70 semanas, siendo una parte explicativa, viene a decirle, están determinadas sobre tu pueblo. Tu preocupación es tu pueblo. Pero mira, esta profecía se extiende mucho más allá, y yo te vengo a explicar no solamente lo que va a pasar con tu pueblo con respecto al retorno, sino también como un regalo de parte de Dios, porque le dice, tú eres muy amado, yo te voy a hablar del Mesías príncipe. Entonces, aquí nosotros vemos que la aflicción de Daniel viene por amor al pueblo. Ustedes ven ahí una oración en donde él confiesa pecados que él no ha cometido. Intercede por su pueblo. Qué importante es eso. Y es una intercesión práctica, que Claro. yo me identifico y soy empático con los otros, no es simplemente, voy a orar por ti. Aquí vemos una entrega de Daniel, el amor que tiene por su pueblo. Eso es algo que el Señor desea de que nosotros podamos también desarrollar, ese amor por la gente, por las personas. No son meros números, no son nombres nomás, son personas, son hijos de Dios. Y Daniel anhela de que ese pueblo, como bien lo mencionó el pastor Cofré, esté a la altura para volver. Y ve de que el pueblo, muchos de ellos, y nosotros que hemos un poquito estudiado antes la historia, vemos de que muchos no quieren volver. Muchos están acostumbrados a ese estilo de vida babilónico, y lamentablemente esa promesa que está ahí latente, que ya se está cumpliendo el tiempo, el Señor no falla, pero nosotros somos los que fallamos. Fíjese que el verso 5 dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos. Tal vez está abundando en varios verbos para designar cómo nosotros muchas veces nos apartamos, nos alejamos de forma inconsciente o de forma consciente, como es la rebeldía, el no querer actuar de acuerdo al conocimiento que hemos recibido. Pero ahí está la intercesión. Así que, queridos amigos, estamos ya terminando el primer bloque. Esto está muy interesante. Vamos a hacer un alto, ¿le parece? Usted continúe aquí en Lecciones de la Biblia.
Y continuamos aquí en Lecciones de la Biblia. Estamos, si usted se está recién incorporando, en el capítulo número 9. Es el capítulo número 10 de nuestra temporada, pero en la Biblia estamos en el capítulo número 9, en donde Daniel está leyendo la palabra profética ahí de Jeremías. Él está consciente del tiempo en el cual está viviendo, que queda poco tiempo para que el pueblo de Dios retorne a Jerusalén. Él comienza a orar, porque también acababa de escuchar esta profecía de tiempo de 2300 años. Por lo tanto, él tiene esta inquietud, ¿no? Comienza a orar. Y la forma de orar era de él incluirse en los pecados sin haber sido practicante de aquellos pecados. Pero en su estructura, la oración tiene algo bien especial. ¿Qué tiene que ver el pacto para el pueblo hebreo? ¿Y será que Daniel aquí está ocupando algunos elementos? ¿Su estructura tiene que ver o está recordando aquello que el pueblo había fallado, por lo cual fueron llevados cautivos? ¿Y la forma de restaurar ese relacionamiento tiene que ver con el pacto? Bueno, la palabra del Señor, que constantemente está orientándonos con respecto a estas situaciones, nos da una estructura muy particular de primero rendirle a Dios todo el honor, toda la gloria, demostrar sus virtudes, y también Daniel hace una obra de intercesión por el pueblo, y como usted bien lo mencionó, él asume pecados que él no ha cometido, pero a la vez también él le recuerda a Dios sus promesas, que Dios ha hecho un pacto con su pueblo. Ese pacto de poder reivindicarlo, ese pacto de poder darle a ese pueblo el Mesías que ha prometido, ese pacto que Dios hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob, de que ese pueblo iba a ser su especial tesoro. Y naturalmente Dios, al escuchar la intercesión, permite, ¿cierto?, que él pueda recibir la luz plena para poder tener una comprensión clara de esta profecía. Y naturalmente envía a su ángel para que esté ahí. Pero no olvidemos que nosotros constantemente, cuando tenemos la oportunidad de orar, de hacerle una petición, nuestra tarea también no es solamente decirle a Dios nuestra petición, sino recordar lo maravilloso que es y las promesas que Él ha hecho de respondernos, que su oído esté atento a nuestro clamor, y naturalmente Dios cumple lo que Él promete. Claro, en relación a la oración de Daniel, que está vinculando la condición del pueblo, haciendo alusión al compromiso que el pueblo tenía con su Dios. No olvidemos que había un pacto entre Dios e Israel, y él estaba viendo cómo el pueblo violaba el pacto a través de diversas palabras que emplea. Habla de violar los mandamientos, los estatutos, las leyes, las ordenanzas. No oír la voz de Dios. No oírla, no escuchar a los profetas, a los mensajeros. Son todas terminologías del pacto, ¿no? Claro, eso ahí quería llegar. Todas estas están dentro de las exigencias que el pacto imponía al pueblo. No olvidemos que la voluntad del pueblo fue esta: haremos todo lo que Dios mande. Y la respuesta de Dios queda condicionada también a esa obediencia. Y cuando el pueblo no está viviendo a la altura, puede que haya un temor de que Dios no cumpla la parte que le corresponda. Así como yo no cumplí, no puedo de alguna manera exigirle al otro que la cumpla. Es similar a la estructura que encontramos en el sermón, en la exposición que Esteban hace frente al Sanedrín, ¿no? Es una recopilación histórica de aquellas cosas que Dios había hecho en favor del pueblo. Era el compromiso de Dios en el pacto y cómo el pueblo había fallado. Acá en el verso 15 dice: ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos actuado impíamente. O sea, hay un reconocimiento, por supuesto, viene trabajando eso en la oración Daniel, pero
al incorporar este elemento histórico portentoso, no solamente es garantía de que si Dios ya sacó a su pueblo de Egipto, lo puede volver a sacar de Babilonia, no solamente una cita referencial del pasado, sino que era parte de la estructura. Por eso Deuteronomio dice, cuando iban a entrar a la tierra prometida, cuida de no olvidarte de Jehová tu Dios, porque ese aspecto histórico, cuán importante es para mantenernos fieles en el pacto. Aunque también veo una preocupación de Daniel que va más allá del pueblo mismo. O sea, si bien es cierto, el pueblo está en una condición, existe un riesgo de que no salgan, que no vuelvan, que no se cumpla la profecía, pero veo una preocupación de Daniel respecto de Dios mismo, porque el pueblo y la nación israelita, en este caso los exiliados en Babilonia, sabían de la promesa de los 70 años y seguramente habían también informado o comentado, y otros pueblos circundantes, los mismos babilonios, sabían que existía una promesa relacionada con aquello. Y el no cumplimiento de aquello era un desprestigio para el Dios de Israel. Y Daniel también manifiesta esa preocupación de que el nombre de Dios no sea vituperiado, no sea tomado a la ligera por los otros pueblos al ver que no cumple su palabra. Y no todos quisieron volver, como lo Por eso, veíamos en la temporada pasada, claro, ¿se acuerdan? por eso dice, hazlo por amor de ti mismo. ¿Ya? O sea, cúmplelo no por nosotros, sino por ti mismo, para que tú no seas, de alguna manera, vilipendiado ni burlado de parte de las otras naciones. Cuán interesante entonces que nosotros podemos aplicar exactamente lo mismo a nuestra vida. Si bien esto es un concepto colectivo, pero nosotros estamos bajo el nuevo pacto y ese pacto que hemos hecho con Cristo, ¿no? Con decisiones a través del bautismo, nos lleva a que vivamos en función de aquel compromiso que hemos tomado, vivamos en función también de ser obedientes por amor al Señor, como Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, antes era de forma colectiva, ahora también de forma individual, y todos juntos también vamos a un concepto colectivo. A partir del verso 20 encontramos algo extraordinario. Yo creo que aquí se mezcla, insisto, con este concepto, lo colectivo con lo individual. Aún estaba hablando, orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando, vuelve a reiterarse esa idea para darle importancia, en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Qué impactante, ¿no? Sí. Entre lo colectivo es muy importante esto para el pueblo, pero vengo a traerte un mensaje a ti. Tú eres muy amado. Mientras tú comenzaste a orar, ya se dio la orden de venir. Qué maravilloso. O sea, la Qué lindo. respuesta inmediata de Dios está manifiesto en este relato. Ahora, el texto o las palabras que se emplean nos hace relacionar esta parte, esta perícopa bíblica, con la visión anterior al capítulo 9, porque dice, al principio de la visión, aquel varón a quien había visto. O sea, y si vamos al antecedente previo, está aquel varón que fue visto en la visión del capítulo 8. Segundo, dice, ¿cómo termina el capítulo 8? Dice, yo Daniel quedé enfermo, verso 27, quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Aquí está otra vez la palabra, entendimiento. Y la respuesta que le da el varón que viene ahora, mientras Daniel está orando, dice, he salido para darte sabiduría y entendimiento, para que entiendas lo que ve. Y luego le dice, entiende pues, verso 23, entiende pues la orden y entiende la visión.
Algunos intérpretes bíblicos hacen una diferencia y disocian estas dos visiones. Si bien es cierto, hay un periodo de tiempo de varios años entre la visión del capítulo 8 y la visión del capítulo 9, porque hay un tiempo ahí entre ellas dos, varios años. Una fue dada en el tiempo de Belsasar y la otra fue dada en el tiempo del rey Darío. Por lo tanto, visto de esa manera, podrían no relacionarse, pero en el lenguaje escrito hay una relación. Entiende la visión. El varón a quien había visto en principio, te voy a dar entendimiento. Y lo único antecedente previo que tenemos para dar varón de la visión, entendimiento y comprensión de la visión, es la del capítulo 8. Por lo tanto, esta visión es parte del tiempo que se asigna en el capítulo 8. Que son 2300 años. Absolutamente. Esto, por lo tanto, incluso dice, está determinado, es decir, podríamos decir está determinado, restado de la visión previa, que ya lo vamos a leer. Correcto. Y ya podemos entrar, ¿no? Como has introducido, Rubén, dice 70 semanas están determinadas o cortadas, ¿no? Es un segmento, se juntan, es parte también de la misma profecía sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ahí vemos la preocupación original de Daniel. Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ya el verso 24 tiene una carga tremenda de significado y para ser más específico hay 6 acciones, ¿no? Hay 6 acciones que ocurren y que tienen que ver precisamente con Cristo, tiene que ver con la actitud que el pueblo también iba a tener. Es trascendental el verso 24. Y aquí, ¿no? como estamos hablando de profecía, debemos recordar a nuestros amigos que cuando hablamos de profecía estamos hablando en un lenguaje simbólico y estamos hablando de que un día equivale a un año. Por lo tanto, nosotros vemos aquí 70 semanas, ¿cierto? Sacando la cuenta, son aproximadamente 490 años. Y entonces la idea que nos presenta es que durante esos 490 años van a ocurrir diferentes eventos, los cuales están profetizados con el propósito de que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, pueda comprender el plazo que Dios les da, porque aquí le está mencionando en forma clara que hay determinadas, cortadas, para el pueblo de Israel, 70 semanas. 490 años. Es decir, en estos 490 años, que ya el verso 25 da la fecha de origen, pero mientras el verso 24 dice que en estos 490 años debían ocurrir al menos 3 cosas. Correcto. La primera de ellas era terminar la prevaricación y poner fin al pecado. ¿De qué se trata este primer acto? Bueno, la palabra prevaricar viene con una raíz de rebeldía. Es el tiempo en el cual el pueblo ya va a dejar esa actitud para con Dios. Y por supuesto está mencionando un aspecto que tiene que ver directamente con la usurpación del templo, de las actividades que se estaban realizando allá. Hay varios autores, algunos dicen que este es que las 6 acciones se resumen en pares, y serían 3 pares. El primer par tiene que ver con el pueblo, después con Dios y después la consecuencia entre ambos. No obstante, otros autores también señalan de que las 6 acciones tienen que ver con un acto divino. Interesante que acá se habla de poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Si tomamos el punto de vista de que es parte del pueblo, el pueblo por sí mismo no puede, pero sí requiere el pueblo su actitud. Pero quien termina o sea, la prevaricación tiene su raíz en rebeldía. ¿Ya? Entonces el pueblo tiene que originar, tiene que salir de ese estado de rebeldía, pero para ser perdonado y restaurado es una acción divina. Divina, correcto. Posteriormente dice, expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable. Yo creo que sin duda alguna aquí
Rubén, estamos hablando de un acto divino, ¿no? Y tiene que ver con el Mesías, con la Bueno, muerte de Cristo en la cruz. Sin duda, la parte más relevante e importante de la profecía de las 70 semanas es que lo relaciona directamente con el Mesías. Es decir, es una profecía mesiánica que se centra en la obra, en la labor, la función, el ministerio del Mesías venidero. Dentro del mensaje del pueblo judío, la figura del Mesías era clave, era importante. Y este texto o esta profecía le dice a Daniel el tiempo y el momento en que el Mesías va a hacer su aparición. ¿Cuál es la función que va a cumplir con este pueblo por el cual tú estás orando, lleno de rebeldía, prevaricación, y que no respeta el pacto, vive en pecado, no busca a Dios, no está relacionándose conmigo, está violando el acuerdo que había entre ambos? Bueno, esto va a llegar a su fin. Y para poder darle el momento en cual llega a su fin, la profecía de las 70 semanas están determinadas sobre el pueblo. La acción de Dios con el pueblo del pacto, que concluye y termina al fin de las 70 semanas. Y que encontramos, tú mencionas el fin de las 70 semanas, dice sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Nos quedan unos minutos en este bloque, pero ¿a qué se refiere sellar la visión y la profecía? La palabra del Señor nuevamente nos da luz con respecto a esto, y a mí me llama mucho la atención el hecho de que la profecía que se está dando va a tener una culminación. El pueblo de Israel tiene que comprender que el Señor va a obrar en un determinado tiempo, y ellos deben buscar la forma de comprender aquello. A mí me llama el hecho de que, si bien es cierto, hay un tiempo determinado para la construcción de los muros, para la reedificación del templo, hay un tiempo determinado en el cual el Mesías va a ser ungido. Y también se menciona que el hecho que el Mesías a la mitad de la semana última va a morir, está sellando lo que el pueblo de Israel está realizando. La clave, bueno, es que esto tiene que ver con el pueblo del pacto, tiene que ver con el pueblo de Israel. Sellar la visión, que termine la profecía, ungimiento del Santo de los Santos. Vamos a ver puntualmente a qué está haciendo mención aquí la profecía de las 70 semanas. Pero mientras, nosotros vamos a hacer un corte. Usted no se separe, que este estudio está muy interesante. Ya regresamos. ¿Te has preguntado alguna vez a dónde van las personas después que mueren? ¿Qué pasa con el alma cuando alguien fallece? ¿Sigue viva o muere? El dolor causado por la muerte de un ser querido es tan grande que muchas personas acuden a medium espiritistas para conversar con sus familiares. ¿Pero realmente hablan con ellos o todo es un engaño? Descubre lo que dice la Biblia sobre la muerte en esta revista de estudio Verdades para el Tiempo del Fin. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Continúa en la sintonía de Lecciones de la Biblia. Y ya estamos de regreso, queridos amigos, estudiando el capítulo 9 de Daniel, especialmente el verso 24. Estamos allí en un versículo muy desafiante que tiene que ver con respecto a la profecía de tiempo de 70 semanas que está incluido dentro de las 2300 tardes y mañanas, es decir, están de la mano el capítulo 8 y el capítulo 9 de Daniel. Habíamos quedado en estas acciones, ¿no?, del verso 24, sellar la visión y la profecía. Significa que nunca más iba a haber profecía, especialmente en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento encontramos profecía. ¿A qué se está refiriendo con el sellar la visión y la profecía? Bueno, Si usted... como está determinado, Sí. como está determinado sobre el pueblo, tenemos que buscar dentro del pueblo de Israel
en la época mesiánica o posmesiánica de la aparición de Cristo, en qué momento ocurre un evento que termina con aquello. Pero para poder entender el momento en que termina, tenemos que entender el momento que comienza. Porque no podemos buscar un término si no sabemos cuándo comenzó para comenzar a sumar el tiempo transcurrido de las 490 años, como dijo el pastor hace un rato, o las 70 semanas. Por lo tanto, lo primero que debemos determinar es cuándo comienza, porque sabemos eso, sabremos cuándo termina. Claro. Y qué evento en las Escrituras podría representar el sellamiento o el finalizar la visión para ese pueblo. Pero lo interesante es que el ungimiento al Santo de los Santos, la frase en el idioma original Santo de los Santos, no es una persona, es un lugar. Y algunas personas, ¿no es cierto? Bueno, hay un debate si es el lugar santo, el lugar santísimo o todo el santuario, pero cuando ocurre el sellamiento de la visión y la profecía, la ascensión de Cristo Jesús, ¿no? Porque están los dos eventos, está el bautismo de Jesús, pero es como el Mesías príncipe, porque la misma palabra Mesías, la palabra Mesías es el ungido. Es ungido. Y ahí está lo que tú correctamente decías, ese ungimiento en la hora visible en el momento del bautismo de Jesús. Claro. Pero cuando termina o al momento cúlmine de la profecía, este ungir al Santo de los Santos es el tipo de cuando se inauguraba y se ungía el santuario terrenal. Y en este caso, con la ascensión de Cristo, el ungimiento del Santo de los Santos, ¿no? La inauguración del ministerio de Cristo en el santuario celestial y el derramamiento del Espíritu Santo en la tierra justo en el día del Pentecostés. Ahora, el verso 25 nos da la llave para encajar en la línea de tiempo de acontecimientos históricos, ¿no? Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas, se volverán a edificar la plaza, el muro, en tiempo angustioso. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, el santuario, su final llegará como una inundación y hasta el fin de la guerra durará la devastación. En la temporada pasada nosotros veíamos y analizábamos que en la época de Daniel y posterior también hubieron hasta 4 o 3 edictos y la repetición de uno, hasta 4 edictos. ¿Cuál es el edicto que en el verso 25 es la orden para restaurar y edificar? ¿En qué año se da y cómo es ese mismo año? Es la fecha de inicio de la profecía de las 2300 tarde y mañana y por ende también de las 70 semanas. Hay algo que debemos considerar en forma muy clara y es el hecho que si se da un edicto, pero ese edicto no es ejecutado, es inválido. Un edicto vale cuando se ejecuta. Y dentro de los edictos que se dieron, hubieron varios que no se ejecutaron. Por lo tanto, el valedero en este aspecto es el edicto en el cual fue en el año 457, el cual, ¿cierto? Atajeje, creo que fue el que dio este edicto, el cual permite, ¿cierto?, que vaya la reconstrucción de los muros de la ciudad. Ahora, es importante que si nosotros sacamos la cuenta del año 457 y le sumamos los 490 años, nos da en exactitud el tiempo en el cual se da en la profecía el ungimiento del Santo de los Santos. Después agrega una semana que falta y dice a la mitad de la semana va a ser quitada la vida del Mesías y luego, ¿cierto?, ahí se va a sellar la profecía cuando, ¿cierto?, el pueblo de Israel rechaza el Evangelio al apedrear a Esteban. Entonces vemos que estas 70 semanas están determinadas para el pueblo de Israel, pero a la vez también están mostrándonos que Dios a través de su palabra está cumpliendo lo que Él ha prometido. Es decir, si comienza el 457 a.C., las 70 semanas terminan en el año 34. Alguien podría decir, es que mejor que termine con la cruz de Cristo. ¿Por qué termina en el año 34? ¿No? Considerando ahora el verso 24, especialmente estas últimas acciones que es sellar la visión, la profecía o al profeta en relación al pueblo y ungir al Santo de los Santos. ¿Por qué eso tiene que ocurrir en el año 34?
Hay una forma en que Dios actúa, en que después de los eventos culminantes o de los anuncios cumplidos, Él deja un espacio de tiempo, lo que podríamos llamar, tal vez, no es la mejor expresión porque lo podemos confundir con otra cosa, le da un tiempo de gracia. Ahora, el ungimiento de Cristo da el inicio a la última semana, como bien lo mencionó el pastor. El ungimiento de Cristo, en esencia, no solamente lo estaba habilitando para su ministerio terrenal de los 3 años y medio hasta su muerte, sino también lo estaba habilitando para la extensión de su ministerio posterior a su ascensión, pero que queda registrado del momento de su bautismo, o sea, de su ungimiento visible. En Cristo se centra todo el concepto del santuario y la continuidad de aquel tiene que ser a partir de la figura de Jesús. Como tú bien dijiste, el lugar santo de los santos es una alusión al santuario terrenal en su momento, pero también es una alusión a un ministerio sacerdotal que Cristo había de continuar posterior a su ascensión. Ahora, ¿por qué Cristo? ¿Por qué deja un espacio? ¿Por qué no termina con la muerte de Jesús? Porque la muerte de Jesús está relacionado con la expiación de los pecados, mas no con la condición asignada directamente al pueblo de Israel. Es decir, dejar un tiempo para la reflexión, el análisis, la conversión, el arrepentimiento, es parte práctica de lo que Dios hace con todos nosotros. Nos da un espacio que concluye, como bien lo dijo el pastor Víctor, concluye cuando el pueblo de manera manifiesta y abierta, al igual que el ungimiento de Cristo, rechaza el mensaje cristiano pregonado, predicado por sus apóstoles y por su iglesia naciente que lo representaba. Miren, yo creo que es un desafío poder entender el verso 24 en adelante hasta el 27. ¿Qué les parece si podemos compartir con nuestros amigos una gráfica y mientras nosotros vamos leyendo aquí la descripción bíblica, más que la interpretación, es la misma Biblia que se interpreta a sí misma, para poder ir comprendiendo? Dice la palabra de Dios entonces: sabe pues, el verso 25, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, es decir, eso ocurrió en el año 457, como ustedes ven ahí en la gráfica, que es el inicio tanto para las 2300 tardes y mañanas, como también las 70 semanas, o 490 años. Dice entonces que... Edictos que están amparados en la Escritura, en los libros de Esdras y Nehemías. Correcto. Ahí tenemos que buscarlos. Es decir, durante ese primer periodo, la primera semana, los primeros 49 años que vemos ahí en pantalla, se iba a restaurar y edificar a Jerusalén. Pero luego dice, hasta el Mesías príncipe, ¿ya? Es decir, la palabra Mesías, aquí llegamos al año 27 después de Cristo. El ungido. ¿Ya? La palabra Mesías significa ungido. ¿Ya? Por lo tanto, aquí está haciendo mención al bautismo de Jesús. Luego, ahí dice, habrán 7 semanas y 62 semanas. Ustedes pueden ver ahí las primeras 7 semanas, posterior las 62 semanas, da un total y llegamos al año 27 del Mesías príncipe. Posteriormente dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y esto está después reforzado en el verso 27. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos, pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Es decir, año 31. Después viene ahí una semana más, desde el año 27 hasta el año 34, pero a la mitad de la semana, en el año 31, hará cesar el sacrificio. Es decir, ahí está haciendo alusión a la muerte de Cristo Jesús. Y cuando vamos al verso 24, dice, sellar la visión y la profecía o al profeta y ungir al santo de los santos. Esa acción ocurre en el año 34 después de Cristo con el apedreamiento de Esteban. Correcto. El cual fue en ese momento, él ve al Cristo sentado a la diestra del Padre. Su forma de predicar o de anunciar ese mensaje fue de forma pactual, el pacto, y la audiencia eran los líderes religiosos, ¿no? Aquellos que podían cambiar
el destino religioso de la nación. ¿Y qué ocurrió? Ellos lo apedrearon tal cual como el pueblo cuando se apartaba del pacto apedreaba a los profetas en el pasado. Por lo tanto, Esteban se convierte en el último profeta para el pueblo de Israel, la última visión con relación a una amonestación para el pueblo de Israel. Y mientras eso ocurría, Cristo Jesús, ascendiendo al cielo, estaba ungiendo el Santo de los Santos, que es el santuario celestial, inaugurando su ministerio, que ustedes pueden ver ahí nuevamente en la gráfica, se extiende hasta el año 1844, y como vimos especialmente en Daniel capítulo 7, en 1844 no solo termina la profecía de tiempo, sino que comienza la segunda fase del ministerio de Cristo Jesús, tipificada en el juicio investigador, en el día de la expiación, en el día de la salvación. Correcto. Ahí tenemos un poco la gráfica, Pastor Víctor, pero esto habla del amor de Dios para con su pueblo, Por supuesto. de un hombre que está orando, que tiene preocupación, que responde inmediatamente su oración. Desde el primer minuto, cuando él dispone su corazón a orar, a inclinarse, a ayunar, habla de un Dios al control de la historia, pero preocupado también de aquellos hijos que sufren y que lo buscan en oración. Correcto. Y también para ti, amigo, hoy Dios también desea darte esa bendición especial. Daniel, en su angustia, en su corazón, intercedió por su pueblo. Daniel, en su forma de vida, estuvo tomado de la mano de Dios. Y él necesitó que el Señor le explicara. Y sabes, amigo, que tú también puedes recibir de parte de Dios esa bendición. Él te puede también explicar, comprender. Y qué maravilloso es saber que tenemos un Dios que cumple sus promesas. Y también Dios que conoce el futuro, su soberanía. Y tú también puedes hoy día conocer ese Jesús. Qué maravilloso es que hoy tomes tú esa decisión de conocer a ese Dios todopoderoso. Ese Dios que cuando tú elevas una oración envía a su ángel para poder también responderte. Ese Dios que está a tu lado, no está ausente, está a tu lado para guiarte, para ayudarte. Y tú en este día puedes tomarte de su mano. Te invito para que tomes esta decisión hoy día de pedir la sabiduría para comprender plenamente lo que el Señor ha dejado en su palabra y poder también de esa manera prepararte para el encuentro con Dios. Cristo te ama, el Señor desea estar contigo y el Señor quiere que tú seas también una bendición en tu hogar. Vamos a orar para pedirle a Dios su bendición en esta hora. Eterno Padre, gracias te damos por tu palabra, especialmente por tu siervo Daniel, el cual, Señor, nos da la orientación a través de la inspiración que tú le diste para poder, Señor, saber cómo dirigirnos a ti, cómo poder interceder por nuestros hermanos, nuestros amigos, por nuestra familia. Te agradecemos porque tú le revelas a él estas profecías que nos indican que usted, Señor, cumple cada una de sus promesas. Gracias porque en el momento justo enviaste a Cristo Jesús. Gracias porque en el momento justo de la profecía entregó su vida por nosotros. Gracias porque también tú, Señor, permitiste que este evangelio fuera traspasado a cada uno de nosotros. Y en esta hora queremos rogar que tu bendición nos acompañe. Que cada amigo o amiga que ha estado con nosotros durante esta lección tome en su corazón esta hermosa decisión de poder conocerte a ti, de permitir que Cristo more en su corazón y que el Espíritu Santo pueda guiarnos siempre a toda verdad. Padre bendito, rogamos que bendigas a cada amigo o amiga y también, Señor, tu presencia pueda seguir acompañándonos. Gracias te damos por todo, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastores,
por habernos acompañado en este capítulo y por supuesto a cada uno de ustedes amigos. Nosotros nos despedimos y nos encontramos en un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia.